Ahora vamos a ver este video de 9 minutos de pura realidad sobre Venezuela. Te engañaron. Vamos a ver qué nos dice este caballero. ¿De qué canal es? Que no me fijé. La Cordillera. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, vamos a empezar por todo lo que ha hecho daño desde ese momento que se estaba haciendo a Venezuela. Venezuela venía no solo el desangrar de la guerra de independencia, venía el desangrar de la guerra civil, y llegaron los andinos y fueron poniendo orden. Y ese cuero seco que era Venezuela lo convirtieron en país. Entonces, gracias a Juan Vicente Gómez y a su compadre, teníamos país. Eso no lo había. Cipriano Castro, el déspota ilustrado. Pero gracias a que había ese país, se dio posibilidades de más desarrollo estudiantil, de otra cantidad de cosas. Y bien lo decía Gómez en una de sus frases: yo les di universidades para que estudien, no para que hagan política. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo ya venía un problema. Venía el problema de lo que era la generación. Oye, Alaris me pasó un video de Santa Olaya con Jordi Wild, entonces podríamos verlo porque, claro, supongo que tratará de refutar lo que dijo el filósofo. Entonces vamos a verlo. Generación del 28. La generación del 28 venía ya con la inyección de socialismo. Claro, que ahí empieza lo malo. De hecho, Venezuela siempre ha sido socialista. No sé de dónde saca Chávez y Maduro y todos esos coño madres que en Venezuela están peleando contra la derecha, la extrema derecha, el fascismo, cuando toda la vida se lo han repartido a Deicopey. Pensamiento social cristiano y socialdemócrata. De hecho, ya desde el momento de la independencia era un movimiento revolucionario de izquierdas, porque era influenciado por la Revolución Francesa y por los sans-culottes y toda esa mierda. Le decían a Bolívar el Napoleón de las Américas. No crean que la generación del 28 venía a... fue así, un huevo de tierra y salió, ¿no? Eso venía con toda la inyección de socialismo, toda esa carga, todo ese veneno específico. Y venía para intentar sacudir la dictadura de Juan Vicente Gómez. La generación del 28 fue reprimida. Un dato interesantísimo para entender por qué Venezuela en mucho siempre está marcado por el desastre. ¿Tú qué opinas, Memo? ¿Los nazis son zurdos de derechas? No, eso no puede ser. Eso no funciona así, pues. Hay que entenderlo ya ni siquiera por la lógica de izquierda o derecha, porque esas ya son etiquetas políticas vetustas. Tienes que entenderlo entre individualismo y colectivismo. Todas las ideologías que consideramos de izquierda son colectivistas. Y esa es la mejor forma de detectarlos. Entonces, todo colectivismo tiende y es de izquierdas. Los soviéticos, Mao, Pol Pot, el socialismo del siglo XXI y el nazismo y el fascismo son de izquierdas porque son colectivistas. El pueblo ario, el regresar a la antigua Roma, al imperio romano. Eso es colectivismo, solo que cambia el sujeto del colectivo. Ya no es la clase obrera, ya no es el campesino, ahora es el pueblo alemán, ahora es el ario, ahora es el romano. ¿Me entiendes? Entonces sí, el nazismo entra en el colectivismo y por ende es hermano del comunismo. La excusa de la generación del 28 para mostrarse era la elección de una reina de carnaval. Ese bochinche que nos marcó el generalísimo Francisco de Miranda es una constante, ¿no? Entonces la expresión política del desarrollo de la izquierda nace en la elección de una reina de carnaval. Tenemos ese momento y después llegamos al momento donde lamentablemente el general Isaías Medina Anguerita cometió el terrible error de levantar el inciso sexto de la Constitución. Ese inciso sexto prohibía el desarrollo del comunismo, prohibía la propaganda comunista, prohibía el desarrollo, la organización de partidos, estructuras. ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿El comunismo estaba prohibido en Venezuela? ¡Qué loco! De movimientos sociales vinculados a eso. ¿Por qué? Porque simplemente el socialismo siempre mata, es un cáncer. Y este país lo tenía muy claro en 1930. Es que claro, imagínate, en 1930 ya estarían viendo los primeros horrores del campo soviético. ¿Cómo no lo van a saber? Pues bueno, 15 años antes del gran salto hacia adelante, así que no, 15 años no. 40 años antes del salto hacia adelante.
Pasó el tiempo, lamentablemente, en el gobierno de Medina Caritá, que era un gobierno con una visión de amplitud democrática, para la cual lamentablemente el país no estaba preparado, y no solo el país no estaba preparado, sino que no se estaba consciente de lo que estaba sucediendo a nivel global, y también se dejaba de entender lo que era Venezuela, lo que vale Venezuela. Ya en ese momento veníamos de ser el combustible aliado. Es que claro, imagínate, en esta época Venezuela era aliado estratégico de Estados Unidos porque le daba el petróleo que utilizaron para la Segunda Guerra Mundial los aliados. Entonces eso, que aquí se lanzaran movimientos subversivos entre comunistas, creo que también hubieron nazis. En la Segunda Guerra Mundial, el combustible del esfuerzo aliado. Es decir, ya hay un perfil que te marca a Venezuela de una manera absolutamente distinta. Entonces, pero eso no se entendía, no había cómo hacer la conexión geopolítica de lo que significa Venezuela, y más bien la izquierda sí lo entendía, y fue penetrando, y se aprovecharon ciertas oportunidades. ¿Cuál fue la oportunidad? La oportunidad vino dentro del mundo militar, y es en donde está uno de los más grandes errores que se cometió en el país, que es que para derrocar al gobierno de Medina Caritá, que no debió haber sido derrocado, se utilizó el problema que existía dentro de la Fuerza Armada. Dentro de la Fuerza Armada, aquel entonces existía un miedo de que volvieran los militares gomeros, los militares de Gómez, y que la Fuerza Armada involucionara. Y eso hizo que se cometiera el error y que estos jóvenes militares con gran ascendencia se combinaran desgraciadamente con los ADECO de aquel tiempo, y se le dice el golpe a Medina Caritá y comenzase lo que fue el trienio ADECO. El trienio ADECO. Bueno, imagínate tú esto. Esto es muy interesante en realidad porque Venezuela no está acostumbrada a la democracia. La democracia es una rara avis en Venezuela. Solo lo tuvo en la Cuarta República. Porque, y bueno, eso era democracia entre comillas. Eso era como la dictadura perfecta. Porque durante toda su historia siempre ha estado controlada por militares excéntricos y con mucho liderazgo. Gómez, Cipriano Castro, Vicente, ¿cómo se llama? Gómez, Blanco, Guzmán Blanco, perdón, Cipriano Castro, Bolívar, Chávez. Siempre han habido movimientos políticos liderados por militares. Siempre ha sido así. Marcos Pérez Jiménez también era militar, entonces claro, siempre fue así. Entonces eso, por eso, Venezuela no está acostumbrado al gobierno democrático. Y esta es una prueba más de ello, pues. Le dieron libertad política, cierto grado de libertad política, y hicieron una intentona golpista. Claro, exactamente. El mejor presidente fue un iletrado, creo que era Vicente Gómez o Guzmán Blanco, es que siempre los confundo. Y eso, siempre ha sido gobiernos militares. No estamos acostumbrados y no sabemos administrar la democracia en Venezuela. Marca el inicio profundo de la destrucción de Venezuela. En 3 años los ADECOS destruyeron a Venezuela a tal nivel que sus propios socios militares son quienes lo tumban. Marcos Pérez Jiménez no, pero es antes, en la época. Marcos Pérez Jiménez sabía leer, era general. Estarás hablando de Guzmán Blanco o de Vicente Gómez. Claro, que imagínate, es que nosotros pasamos de Bolívar a los caudillos de la Guerra Federal, a Vicente Gómez y a Cipriano Castro, y luego a Guzmán Blanco, y luego a Pérez Jiménez, y luego a Chávez. Creo que seríamos mejores como reino. Es que imagínate cómo podemos ser reinos si éramos un virreinato. A lo mejor si hubiéramos vuelto a España, a lo mejor sí. Si tuviéramos todavía virrey. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hicieron los ADECO? Socialismo. Y por supuesto, tú tienes destrucción. ¡Coño! A Venezuela hay que introducir el socialismo poco a poco y con vaselina. Sin la palabra hedionda a azufre, que es el comunismo. Betancourt. Rómulo Betancourt era rojo. Rómulo Betancourt era rojo, ¿eh? Después de la destrucción que organizó la Junta Revolucionaria aquellos 2 años de gobierno, y el inútil gobierno, muy inútil como gobierno, pero funcionó.
¿Qué es lo que tratas de enviar, Félix? ¿En el Discord o aquí? Si es un link, creo que no te deja. Tendrías que mandarlo por el Discord. Para la estructura de destrucción del país de don Rómulo Gallegos, el país estaba en tablitas, pues, el país estaba otra vez desarticulado y fue necesaria la imposición de una junta de gobierno. Esa junta de gobierno, que nace con 3 de estos personajes militares, ya una junta militar, ya una definición distinta a los conceptos de juntas cívico-militares o de juntas revolucionarias, ya es una junta militar con una definición clara, lleva después a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. No, y también hay que entender otra cosa. No sé hasta qué punto estoy siendo demasiado indulgente con los militares al decir esto, pero muchos de estos desastres y estos desaguisados de los militares también se deben a que Venezuela, como buen país bananero, tiene unas instituciones sumamente frágiles, endebles. La única estructura real de gobierno, de jerarquía y de mando son los militares. Por su propia formación. Entonces, claro, no es muy difícil para ellos tomar el cargo de la situación. Y casi que es un imperativo. Entonces también ocurre eso. Cada vez que los militares llegan al poder es porque las instituciones no pueden frenarlos. También me mandaron el de Loserman, ¿eh? ¿Cómo les gusta el salseíto? Bueno, más que se le quiera colocar el título de presidente constitucional, son pendejadas. El general Marcos Pérez Jiménez ejerció. Efecto Manuela. No, fue un buen presidente Marcos Pérez Jiménez. O al menos eso me decía mi abuela. Se supone que él fue un buen presidente. Lo que pasa es que obviamente es una dictadura. Habían torturados y desaparecidos y cosas así por el estilo. Y habrá algún momento en el que se agotó o que llegó la corrupción. Ahí sí no sabemos. Pero él, en efecto, sí fue un buen presidente. Una dictadura. Una dictadura horrible, oprobiosa. Eso son pendejadas de los adecos. Se ejerció una dictadura para llevar al país rural, para el país desarticulado, llevarlo a ser faro de desarrollo. Claro que mira esto todo es obra de Marcos Pérez Jiménez. Porque claro, hay que entender que también, es que eso también depende del militar en efecto. Pero para llegar a ser general, por lo general tienes que ser alguien competente, alguien que sigue órdenes, alguien que tiene cierto nivel de sapiencia. No cualquiera llega a ser general, entonces claro. No es como el Che o como Fidel, que jugaban a tener un uniforme verde oliva, pero no tenían ni el más mínimo entrenamiento castrense. O bueno, más allá de lo guerrillero. Pero me entiendes, este tipo de cosas pasan. Pasó con Marcos Pérez Jiménez y pasó con Pinochet. Que Pinochet se supo saber aconsejar por los Chicago Boys. No sé cómo habrán sido los otros gobiernos militares, ahí sí yo no sé. Pero por lo menos en Chile y Venezuela, el gobierno militar fue ciertamente positivo, obviando, entre paréntesis, sus atropellos. Claro, es que el Che Guevara era médico y Fidel era abogado. Ellos se vestían de verde oliva y se hacían los militares por sus cuestiones revolucionarias. Y solo se tiraron al monte a caerse a plomo con Batista. Progreso y libertad en medio de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En Venezuela, que se estaba caminando en contra del socialismo, lamentablemente habían facciones dentro del país que todavía no terminaban de entender cuál es el problema. Y por eso es que siempre es tan importante entender este tipo de situaciones desde el punto de vista ideológico. Lamentablemente, el general Marcos Pérez Jiménez era nacionalista perejimenista. Él no era un hombre de derecha. Faltaba una carga ideológica para poder entender la definición del enemigo. Entonces, cuando la definición del enemigo son estrictamente personas, y no se entiende la definición del enemigo como un objeto de pensamiento que está haciéndole daño a la nación, se abre un hueco muy, muy peligroso. Un proceso realmente difícil de manejar. Y ese fue el gran error de general Marcos Pérez Jiménez. Y por eso el proceso socialista logró penetrar parte de la estructura de la Fuerza Armada de aquel entonces. Claro, que imagínate, ya Chávez era medio rojo y medio zurdo ya desde la época de la Academia Militar. Desde que él planificó el golpe de Estado, él ya tenía pensamientos de izquierda. Y toma en consideración de que eso fue en los años 80 para planificar la cuestión en los 90.
Yo no sé, yo no sé si dijo exactamente que admiraba a Pinochet, pero sí él ve con buenos ojos la obra de Pinochet, porque Pinochet hizo muchas cosas en Chile, además de que el hermano de Kast, el hermano mayor, era ministro de Pinochet, entonces evidentemente no va a despreciar la obra de su hermano, que su hermano creo que se murió en los años 80 o algo así. No sé si dijo exactamente que lo admiraba, pero sí que lo veía con buenos ojos. De hecho, Kast, cuando era dirigente estudiantil, hizo campaña a favor de Pinochet durante el referéndum que lo destituyó. Y, y lamentablemente, al perder el acompañamiento internacional, porque Venezuela se estaba desarrollando más de lo que el control permitía y Venezuela se estaba abriendo más allá de Venezuela, entonces se le abrió la puerta al desastre de nuevo. Y vino la posibilidad de, lamentable, la caída de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez y la llegada... Qué arrecho, ¿eh? Qué tan desastrosa es la política en nuestro continente para que este señor tenga que decir, lamentablemente se cayó el dictador. Imagínate tú eso. Imagínate tú eso. Y bueno, ciertamente si tú vas a Venezuela, todos los hitos, todos los grandes monumentos, todas las grandes construcciones, todas son de la época de Pérez Jiménez. El Poliedro de Caracas, el Teresa Carreño. No sé si ya habrían empezado las obras del metro, no estoy seguro. No, el Pantón Nacional es más viejo. Pero todo ese tipo de cosas, esas las construyó Pérez Jiménez. Las autopistas, las carreteras, los puertos, todo. De esta estructura de la pseudodemocracia. Oye, Cheymon se metió con Casito. No, qué hueona. Es importante entender que después de la caída del general Marco Pérez Jiménez, gracias a la Junta Revolucionaria que se instaló, la Junta Revolucionaria de Gobierno que se instaló en aquel momento, presidida por Wolfgang Larrazábal, se le enviaron más armas a Fidel al Sierra Maestra. Y por eso es que Fidel logra tomar La Habana de manera real más rápido. Y la primera visita de Fidel... Espérate, no entendí bien. ¿Fidel era aliado de Wolfgang Larrazábal? No, que se instaló en aquel momento, presidida por Wolfgang Larrazábal, se le enviaron más armas a Fidel al Sierra Maestra. Venezuela financió la guerrilla en Cuba. Y claro, ¿cómo nos paga Fidel? Intentando invadir Venezuela. Espérate, vamos a ver si está aquí un TikTokcito, aunque sea. Invasión de Cuba a Venezuela. Mira, aquí está. El día en que Cuba invadiría Venezuela ocurriría en 1967, lo que se conoce hoy en día como el desembarco de Machucuruto. Un breve intento... Machurucuto, claro. Fidel ganó la revolución y empezó a expandirse porque el comunismo es internacionalista. Entonces, claro, trató de invadir Venezuela. De invasión a Venezuela llevado a cabo por exiliados comunistas venezolanos de una guerrilla entrenada en Cuba, conformada por venezolanos y cubanos. La operación fue frustrada luego de un enfrentamiento por las fuerzas militares venezolanas. Tiempo después, el gobierno de Venezuela denunciaría la agresión, mostrando a los cubanos capturados. Cuba fue denunciada ante la OEA, pero Cuba no lo reconoció, aunque la investigación daba como resultado que los rifles AK-47 de los guerrilleros poseían seriales de armas vendidas por la República Checa a Cuba, terminando así en una ruptura de relaciones entre Venezuela y Cuba. Imagínate tú, mira lo desgraciado que era este tipo. Venezuela le financió la guerrilla y él paga intentando invadir Venezuela. Aunque claro, ahí entran sutilezas porque Wolfgang Larrazábal fue asesinado, creo. Sí, me mandaste un par de videos del mapa, pero quiero ver primero si tienen muchas visitas para ver si podemos seguir sacando reacciones y reacciones y reacciones, pero las tengo en mente. Y por eso es que Fidel logra tomar La Habana de manera real más rápido. Y la primera visita de Fidel Castro internacional después de tomar La Habana, recién tomándola en enero, fue a Venezuela. Venezuela, gracias. Mira esto, el líder estudiantil de un ADECO, Jesús Carmona, Wolfgang Larrazábal y Fidel en el 59. Uf. Para ella a ver qué más podía seguir saqueando o empezar a saquear ya hecho gobierno. Mientras nosotros entrábamos en el proceso de la pseudotiranía, bajo la bandera del socialismo, yo creo que es muy importante que la gente entienda, porque aquí hay un eje principal en la historia que se llama Rómulo Betancourt.
Y a mí cuando me piden la definición de Rómulo Betancourt, siempre les pido a la gente que entiendan el fabianismo. Cuando usted entiende el fabianismo, podrá darse cuenta de que Rómulo Betancourt es el más grande fabianista de Latinoamérica. Y podrá comprender cómo fue que ese país... No entendí bien esto. A mí cuando me piden la definición de Rómulo Betancourt, siempre les pido de que la gente entienda, porque aquí hay un eje principal en la historia que se llama Rómulo Betancourt. Y a mí cuando me piden la definición de Rómulo Betancourt, siempre les pido a la gente que entiendan el fabianismo. Cuando usted entiende el fabianismo, podrá darse cuenta de que Rómulo Betancourt es el más grande fabianista de Latinoamérica. Y podrá comprender cómo fue que ese país, que era faro de desarrollo, libertad y progreso, en el medio de una dictadura, generó tal nivel de destrucción que solo 40 años después, un grupo de irresponsables ponen de gobernante algo como Chávez. Claro, es que imagínate, la decadencia de la Cuarta República fue tan grande que llevó a que existiera Chávez. Eso sí es cierto. Pero imagínate, primera vez que yo escucho a alguien denostando a Rómulo Betancourt, porque a ese tipo le cayó un camión, un carro bomba o algo así, le hicieron un atentado y todo. Imagínate tú, el padre de la democracia en Venezuela, un lobo con piel de oveja. Pero ya, menos de 30 años, habían puesto algo tan asqueroso como Lucinchi. Cosas así, es decir, la deformación de la sociedad ya venía muy grande, y una deformación causada por el socialismo, como se hace en el proyecto fabianista. Mira, Betancourt con Fidel, mierda. Mira eso. Se va penetrando. ¡Caldera! ¡Caldera con Fidel! ¡Caldera! Con razón soltó al sucio de Chávez. Y se va destrozando a la sociedad. Para que mira, Carlos Andrés Pérez también con Fidel. Penetrando y se va destrozando. Sí, vale. Carlos Andrés Pérez con Fidel. Ay. No, vale. Bueno, se fue cociendo a fuego lento, A la sociedad, para que la sociedad sea lo suficientemente estúpida como para cometer el suicidio, que no es otra cosa que seguirle dando espacio a los procesos de izquierda, es más, darle espacio formal a la izquierda carnívora. Coño, verdad que sí. Bueno, por lo menos está la gente espabilando, Menos mal que el pensamiento antiizquierda está creciendo cada vez más en Venezuela, pero es que imagínate tú qué desastre.